al doctor Roberto Cabrera Suárez, quien es profesor de esta universidad, San Martín de Porres. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es maestro en gestión pública, máster en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en cultura jurídica por la Universidad de Girona y doctor en derecho. Asimismo, el doctor ha sido asesor en el Congreso de la República del Perú y actualmente se desempeña como vicepresidente de la comisión adscrita a la Oficina Regional de Indecopi de San Martín. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Asociación Peruana de Derecho de Familia y Sucesiones y de la Asociación Española de Ciencias Políticas y Administración. Ha sido reconocido también como miembro honorario de los colegios de abogados de La Libertad, de Tacna, de Moquegua, Cusco y Apurímac. Ha sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de México, de la Universidad Privada del Valle, de Bolivia y de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de México. Por favor, recibámoslos con fuertes palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Si me ayudan con la presentación, por favor. Sí, muy bien. Para mí es un enorme gusto poder compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes. Sobre todo poder compartir esta mesa con nuestros autores de los distintos libros que estudiamos en Derecho Constitucional. El profesor Omar ha sido mi profesor en el doctorado. En ese tiempo yo radicaba en provincia, vivía en la selva y viajaba casi como 14 horas para escuchar sus clases. Y así como ustedes graban las clases con los celulares, todavía debo tener los audios de sus clases. Así que eran clases muy enriquecedoras, dicho sea de paso. Doctor Edgar, también es un enorme gusto compartir esta mesa con usted y Armando. Enhorabuena por tu exposición. Creo yo que el trabajo que viene haciendo el Centro de Estudios en Derecho Procesal Constitucional es loable y es significativo. Y es más, yo creo que es importante que se pueda generar estos espacios académicos en las universidades. Es de vital importancia para fortalecer la academia y la investigación. Bien, lo que voy a trabajar de una forma breve en esta oportunidad está relacionado con nuestra Constitución y cómo es que el Tribunal Constitucional ha ido dándole un desarrollo a nuestra Carta Política. De eso es lo que yo quiero conversarles. Obviamente, haré el señalamiento de algunas decisiones que considero, a mi criterio, resultan de especial importancia y finalmente haremos algunas reflexiones en conjunto. Muy bien. Como bien sabemos, la Constitución como tal es un punto de confluencia. Un punto de confluencia tanto en lo político como también en lo jurídico, así como también en lo social. En lo jurídico, porque sabemos muy bien que la Constitución es una norma fundamental que tiene carácter normativo y además es el basamento de la estructura normativa, del andamiaje constitucional, es, en esencia, todo aquello que nos permite a nosotros realizar una serie de actividades y que fundan nuestra institucionalidad. En el ámbito social, sabemos muy bien que la Carta Política, en esencia, reúne cada uno de los principios y los valores que culturalmente y socialmente hemos venido estableciendo a lo largo del tiempo. Y, además, en lo político, nuestra Constitución es un mapa. Es un mapa donde nosotros podemos visualizar cómo es que las instituciones interactúan, cómo es que se relacionan y cómo es que funciona el Estado. Siendo así, es importante destacar qué es más o menos lo que contiene una Constitución. Como bien sabemos, una Constitución fundamentalmente establece principios, establece además estructura gubernamental, cómo se relacionan las instituciones, es decir, cómo es que se generan los procesos gubernamentales y además con la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con este oleaje de constitucionalismo de mediados del siglo XX, se instaura la positivización de los derechos fundamentales.
Eso genera como consecuencia, en gran medida, una nueva estructuración del constitucionalismo y genera además una normatividad de las constituciones de manera significativa, siendo en gran medida los tribunales constitucionales, cortes constitucionales, supremas cortes, las que han ido desarrollando de manera trascendente el contenido normativo, el contenido de las constituciones. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en ese sentido. Tal es así que en ese orden de ideas, y a propósito de una de las sentencias que había comentado Armando, y me refiero precisamente a la sentencia recaída en el expediente 008-2003, el Tribunal Constitucional de nuestro país, nuestro máximo intérprete, inserta, haciendo uso de la doctrina, lo que se conoce como las normas principio y las normas regla, ¿no? Las normas constitucionales principio y las normas constitucionales regla. Y aquí es importante destacar lo siguiente, ¿no? ¿Qué entendemos por estas normas principio? ¿Qué entendemos por estas normas reglas siguiendo la teoría alexiana? En primer orden, es importante que nosotros señalemos que cuando estamos frente a normas regla, estamos haciendo referencia a mandatos concretos para situaciones particulares. Por ejemplo, aspectos relacionados a la duración del mandato presidencial, aspectos ligados a la edad para ser congresista, aspectos referidos a los porcentajes, por ejemplo, para la aprobación de censuras ministeriales, etc. A eso hacemos referencia cuando hablamos de normas regla. Cuando hablamos de normas principio, estamos haciendo mención de normas que irradian el contenido constitucional, pero no solamente eso, sino que todo el andamiaje normativo. Tal es así que en las normas principio nosotros podemos destacar el Estado democrático, la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Estas normas principio son fundamentales, estas normas principio son trascendentales. Tal es así que la teoría alexiana y que además ha sido recogida en las sentencias del Tribunal Constitucional, las normas principio siempre prevalecen por encima de las normas regla. Esto tiene implicancias significativas, que también las podemos recoger en otra sentencia que me parece importante, que es la sentencia recaída en el expediente 006-2003, acción de inconstitucionalidad, que es una acción de inconstitucionalidad que fue planteada por 65 congresistas de la República frente al literal J del artículo 89 del reglamento del Congreso. Lo que se discutió en ese caso fue a raíz de un desafuero del ex congresista Manuel Lajo Lazo. ¿Qué había ocurrido en ese sentido? Había ocurrido una serie de cosas. La principal es de que se le había desaforado por una situación en concreto. El tema de los votos, la cantidad de los votos eran más o menos unos 43, 44 más o menos. Sobre eso se discute en esa sentencia. Pero ¿qué es lo destacable de esta sentencia? Que el Tribunal Constitucional en esta sentencia señala de que es necesario que frente a las omisiones que se pueden encontrar en la legislación deben desarrollarse esos contenidos, pero siempre siguiendo el contenido de las normas principio. No puede alejarse del contenido de las normas principio. Hay una vinculación directa con las normas principio, una vinculación ineludible con las normas principio. No podemos dejar de tener en cuenta las normas principio. ¿Y por qué son importantes estos principios? Estos principios son importantes por varias razones. Todos sabemos que la Constitución es una norma suprema, es una norma normativa, y por lo tanto, si los principios que se encuentran en ella están establecidos de forma expresa, estos principios entonces no pueden dejar de ser aplicados. Y su valor es trascendental para toda la actividad interinstitucional. Y no solamente eso, sino que podemos arribar a otros o a otras conclusiones, como por ejemplo, el hecho de que las instituciones tengan que funcionar de acuerdo a las normas principio. Y no solamente eso, sino que los derechos se tengan que interpretar de acuerdo a las normas principio. Y nada más que eso, no. También tendríamos que tener en cuenta que todos los procesos gubernamentales tendrían que realizarse de acuerdo a las normas principio. Pero no queda allí.
También las relaciones entre los poderes constituidos y los organismos constitucionalmente autónomos tendrán que entablarse de acuerdo a las normas principio. Porque las normas principio tienen un valor supremo. Por lo tanto, ¿hace falta que las normas principios se repitan en la legislación de manera reiterativa? No, porque la Constitución, además de eso, por su valor normativo, es de aplicación inmediata. Razón por la que no tendríamos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque la Constitución es una norma jurídica, la principal norma jurídica. Esto nos lleva a tal vez comentar una norma principio, como lo es el Estado democrático. Como bien sabemos, el artículo 43 constitucional señala la letra: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Eso señala la Carta Política. Bueno, en realidad señala un poco más de cosas, pero lo tenemos aquí. En la sentencia recaída en el expediente 4677-2004, proceso de amparo, que fue un proceso de amparo seguido por la famosa CGTP, es decir, por la Confederación General de Trabajadores del Perú, frente a un decreto de alcaldía que había señalado que el centro histórico de Lima, determinada zona, era zona rígida y por lo tanto no podían haber manifestaciones. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Trajo consigo que se plantee esta acción de amparo. Pero lo principal y que me parece interesante destacar de esta sentencia es lo que se señala en este contenido, que la democracia se fundamenta en la persona humana. ¿Y esto qué significa? Que la persona humana es el inicio y el fin del Estado. El Estado existe porque la persona existe. No estamos dentro del contexto ideológico de que el Estado es lo principal y la persona es lo secundario. No, muy por el contrario. Es la persona la que genera como consecuencia directa la creación del Estado. Y no al revés. La persona no es un instrumento, muy por el contrario. El Estado es un instrumento de realización de la dignidad de la persona. Por tal motivo, en esta sentencia no solamente se señala esto, también se señalan otros aspectos, como por ejemplo lo concerniente a la necesidad de respetar lo relacionado al gobierno representativo, la separación de los poderes, los mecanismos de democracia directa, pero con principal énfasis las libertades de información que se encuentran consagradas obviamente en nuestra Carta Política, en nuestro catálogo de derechos fundamentales, con especial énfasis en la opinión, la expresión y la difusión del pensamiento, así como también el derecho a la asociación, el derecho a la reunión, que resultan ser trascendentales en ese sentido. Ahora, aquí surge además una interesante interrogante, porque en la sentencia se menciona lo siguiente: una sociedad en la que no se encuentren plenamente garantizados estos derechos sencillamente no es una comunidad democrática. Bueno, es bastante radical con el contenido, pero es que es la verdad. ¿Cómo podríamos hablar de democracia si partimos del hecho de que el Estado es un instrumento de realización de la dignidad de la persona? Por lo tanto, puede surgir aquí una pregunta: ¿puede haber democracia sin derechos? Pues creo yo que la respuesta nos lleva de todas formas a entender que si el fin supremo del Estado es la persona, entonces los derechos de todas las personas deben ser protegidos, deben ser salvaguardados, deben tener una optimización. Y eso es lo que podríamos decir con respecto a esa sentencia. Ahora, ya que habíamos mencionado el tema de las libertades de información, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento, es importante destacar que una democracia se caracteriza precisamente por la coexistencia de diversas ideologías, a pesar de que no nos gusten las diversas ideologías. Lo contrario a eso es una experiencia de pensamiento único o de totalitarismos. Las democracias se caracterizan por la diversidad, una diversidad en la que pueden confluir una serie de pensamientos y de tópicos comunes. Estas libertades a las cuales hacemos referencia canalizan la transmisión de ideas. Y es por eso que son importantes estas libertades.
¿Por qué decimos esto? Porque la sentencia recaída en el expediente 1048-2001, acción de amparo, que fue interpuesta por una empresa de radio y televisión, Huánuco Sociedad Anónima, que en realidad fue un tema bastante complicado porque se trataba de tener acceso al espectro radioeléctrico, al espectro de acceso, ¿no? Ya me olvidé el término concreto, para poder obtener una frecuencia modulada, no, a pesar de que se habían presentado toda la documentación, había existido una serie de inconvenientes, no se les había dado respuesta y un largo etcétera. Ante este amparo, lo importante aquí es destacar el contenido que se desarrolla en esta resolución o en esta sentencia. ¿Qué se señala? Que las libertades de información, las libertades de expresión son mecanismos que coadyuvan a la libre circulación de ideas y que por lo tanto son de orden público primario y hacen referencia a una opinión consultiva del 85, es la opinión consultiva 5 del año 85, del 13 de noviembre de 1985 de la colegiación obligatoria de periodistas, eso es de la Corte Interamericana. Antes de continuar, me parece importante, porque voy a seguir haciendo mención de algunos puntos específicos de esa sentencia, algo que ha ocurrido el 25 de septiembre, es decir, ayer, ¿no? Sí, antes de ayer. Antes de ayer se ha publicado la ley 31.878. Como ustedes sabrán, ahora tenemos una modificación, una reforma constitucional, perdón, que eso ha generado como consecuencia que tengamos internet supuestamente como derecho fundamental, ¿no? Lo cual no es tan cierto, ¿no? Porque si usted revisa, hace una lectura de esta reforma, el tema de acceso no se encuentra ahí muy claro. Pero me voy a centrar principalmente en lo que se señala en el artículo 2.4 original, que hace referencia precisamente a estas libertades de información, opinión, expresión y difusión, y el nuevo contenido del 2.4. Lo que se encuentra en cursiva ya no está en la Constitución. Ya no está. Si usted revisa ahora mismo en el SPIG, ya no está este contenido. ¿Cuál es? Lo voy a citar. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Eso ya no está en la Constitución. Se ha suprimido. Si usted lo revisa ahora mismo, no está. Amén de colocar este tema de que el Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque en esa misma sentencia a la cual hacemos referencia, se desarrolla el derecho de fundar medios de comunicación. ¿Y por qué se desarrolla el derecho de fundar medios de comunicación? Porque de acuerdo a la Corte Interamericana, que se invoca precisamente en esta sentencia, se señala que la libertad de expresión no está completa en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que también incluye en forma inseparable el derecho a usar todo medio adecuado para divulgar información. Y hace referencia al caso Baruch Ipcher, dicho sea de paso. ¿Por qué razón? Porque son los medios de comunicación social los que sirven para materializar, para volver tangible, para volver concreto el ejercicio de la libertad de expresión. Eso es algo que me parece interesante comentar y que seguramente podría de alguna manera u otra generar cierto tipo de atención en cuanto al análisis. Muy bien. Dicho lo cual, separación de poderes, rápidamente. Con respecto a la separación de poderes, bien sabemos de que la separación de poderes es un mecanismo de control de poder, que hay todo un constructo teórico-filosófico relacionado a esto, y que en los estados modernos se erigió como un mecanismo de control del monarca o que buscaba ir en contra de la concentración que tenía en exceso el monarca para evitar que el ejercicio del poder desmedido y tiránico se materialice. Especial atención podemos establecer en la sentencia recaída en el expediente 23-2003, acción de inconstitucionalidad. Aquí es una sentencia que se discute en varios aspectos ligados al ámbito relacionado al sistema de justicia militar. Señalaré uno de varios aspectos que se discutieron. Uno era precisamente el hecho de que los tribunales militares estaban conformados en su mayoría por oficiales en actividad
y que eso generaba como consecuencia que la independencia no se pueda materializar concretamente porque, bueno, sabemos que en el ámbito militar hay un tema de dependencia y un tema de mando y que por lo tanto eso iba a generar una influencia indebida en cuanto a dicha independencia. Pero ¿qué se desarrolla en esta sentencia? La separación de las tres funciones básicas del Estado. Y que esta separación es una garantía, pero ¿una garantía para qué? Una garantía para que se reconozcan los derechos consagrados en la Constitución y para limitar precisamente el poder frente al absolutismo de la dictadura. Eso es lo que se señalaba en esta sentencia en el año 2003 y esta imagen que ven ustedes pues no está colocada porque no había que poner otra imagen, sino que hace referencia directa a una máquina, ¿no? Y hago referencia ahí al tema del cuarto de máquinas de Gargarella. Hay que aceitar el cuarto de máquinas. ¿Por qué? Porque en la sentencia recaída en el expediente 005-2007, proceso de inconstitucionalidad planteado por el Colegio de Abogados de Lambayeque, también discutiendo asuntos acerca del sistema de justicia militar, aquí lo que había ocurrido es que a través de la ley 28.934 se buscaba mantener vigente, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de cierta normatividad que estaba ligada al ámbito de justicia militar. Con esta ley se buscaba que esté vigente hasta que se emita la nueva legislación de carácter jurisdiccional militar. En esta sentencia se señala que la separación de poderes posee un contenido más amplio, básicamente. ¿Y qué se señala de manera concreta? Lo siguiente, que la norma fundamental ha establecido órganos constitucionales, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, en ese tiempo Consejo Nacional de la Magistratura, etc. Y que estos órganos constitucionales han sido erigidos por el Poder Constituyente y que el Poder Constituyente ha dividido el poder no solamente en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que además entre los órganos constitucionales. Lo cual nos lleva a un punto en el que se señala que el núcleo esencial del principio de separación de poderes se mantiene, pero se refuerza precisamente con la posibilidad de desconcentrar el poder y de evitar que el ejercicio desmedido del poder se materialice en la vida política y jurídica. Habría que preguntarnos, y justamente eso es un tema de Gargarella, cuando un ordenamiento jurídico se encuentra lo suficientemente constitucionalizado en la medida de que la concentración del poder o el ejercicio desmedido del poder o de las facultades que tiene un poder no tenga control. Siguiendo Ferraioli podríamos hablar de poderes salvajes. Siguiente. Es importante también destacar la dignidad. Si nosotros hacemos una lectura, como bien sabemos, desde la Constitución del 23 hasta la Constitución del 33, término dignidad no existe porque simple y sencillamente el término no había. Ese es un término propio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recoge en la Carta Política del 79 y que se repite en la Carta Política del 93. Me parece importante destacar la sentencia recaída en el expediente 1417-2005, acción de amparo. Nos referimos a la famosa sentencia Manuela Nicama Hernández, que en realidad es un proceso de amparo que se sigue ante la denegatoria de pensión de jubilación adelantada, y donde se indica que la dignidad es el fundamento esencial de todos los derechos. Y esto tiene implicancias concretas en tres dimensiones. Primera, que la dignidad es un criterio interpretativo para los derechos. Segundo, que la dignidad es un criterio para la determinación del contenido esencial de dichos derechos. Y tercero, que la dignidad es un criterio que comporta límites a cualquier pretensión legislativa que pudiese, de alguna manera u otra, establecer ciertos cotos al ejercicio de dichos derechos. Pero además, y algo que a mí me parece hasta poético, se señala lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de dignidad estamos haciendo referencia directa a esa participación medular del principio derecho de dignidad humana al que se reconducen en última instancia todos los derechos fundamentales. No podemos entonces hablar de derechos fundamentales si no tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de dignidad. Para finalizar, haré referencia a la resolución emitida por el Tribunal Constitucional
en los expedientes 025 y 026, 2005, proceso de inconstitucionalidad. Aquí el Colegio de Abogados de Arequipa interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 22, inciso C de la ley 26.397. ¿Qué pasa? Antes, ustedes recordarán quizá, antes, para poder ser magistrado, tenías sí o sí que llevar el PROFA. Tenías que cursar un curso que era el programa de formación para el aspirante. Era un requisito. Ahora ya no lo es porque se declaró inconstitucional. Pero en esta sentencia se señalan dos aspectos importantes. El primero, y es de carácter doctrinario, que, y siguiendo la pauta del tribunal alemán, o del Tribunal Constitucional alemán, el hecho de que el derecho procesal constitucional necesariamente tiene un distanciamiento de cualquier regulación procesal. ¿Por qué? Porque es a través de los procesos constitucionales que encontramos un recurso efectivo si queremos hacer una concordancia con el artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, resulta de especial valor el proceso constitucional. Y por esa razón, se desarrolla en esa misma sentencia el hecho de que el derecho procesal constitucional tenga una naturaleza o se le considere como un derecho constitucional concreto o concretizado. ¿Qué significa esto? Que la interpretación teleológica de la norma procesal constitucional, citando la resolución, orientada a la concretización y optimización de los principios constitucionales materiales, tiene que estar precisamente ligada a esa realización de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política. Bien, de todo lo que he podido comentar, es importante destacar una cosa. Si se habrán dado cuenta de algo, ese algo es que la doctrina ha estado siempre presente. Y siempre ha estado presente en la historia. No solamente en el desarrollo de nuestro constitucionalismo peruano, en la historia de nuestros antepasados. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos referencia a cómo es que el derecho castellano se logró independizar prácticamente del derecho romano primitivo, pues encontraremos que la doctrina también era útil en ese sentido. En los procesos de codificación del derecho francés también ocurrió lo mismo. En el derecho indiano la doctrina también era útil. Más que menos, pero más. Hoy también lo es. Y la doctrina se hace con investigación y con academia. Y eso es lo relevante, y eso es lo destacable, y eso creo yo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Los aportes de la doctrina justamente en el desarrollo del derecho constitucional. Y enhorabuena que el Centro de Estudios en Derecho Procesal Constitucional, que preside el doctor Omar Sar, realice este tipo de actividades, este tipo de eventos, porque nos exigen a nosotros como profesores y a ustedes como estudiantes interactuar desde ese sentido. Así que yo les agradezco por haberme escuchado y sobre todo por haber tenido la paciencia de reflexionar junto conmigo acerca de estos asuntos. Todas las sentencias a las cuales he hecho referencia se encuentran en un drive que pueden acceder a través de este QR si les interesa. Y también la presentación si les ha resultado interesante. Muchísimas gracias.